previo a partir con la clase, me gustaría saber si hay alguien que tenga algún comentario o pregunta. Bueno, lo primero que quisiera en realidad comentar a propósito de una información que recibimos recientemente es que en el calendario escolar, perdón, en el calendario académico, estaba anticipadamente señalado, ¿cierto?, que había un periodo que le llamaron de consolidación de aprendizajes para la semana del 16 al 21 de noviembre, esto es, la próxima semana. Y bueno, la verdad es que originalmente cuando yo consulté por la naturaleza o las características de esa semana de consolidación, me indicaron que era una semana en la cual de todos modos teníamos trabajo normal y básicamente era un espacio o un periodo en el cual se esperaba hubiera mayor retroalimentación en torno a lo que estuviéramos haciendo. Pero la última indicación que recibí de parte de la carrera y que viene de la Vicerrectoría Académica es que esta semana de consolidación de aprendizaje es una semana en la cual no habrá trabajo autónomo. Perdón, no habrá trabajo sincrónico, clases sincrónicas. Originalmente yo lo había contemplado así en la programación, pero luego de la primera consulta que hice, la modifiqué la programación para que tuviéramos clases la próxima semana. Y ahora nuevamente tengo que rehacer esa programación. Entonces, en vista de que estamos en la tercera unidad finalizando de alguna manera el programa o el itinerario del curso y es una unidad breve, quiero pedirles que en esta semana que viene, ojalá puedan ustedes desarrollar un trabajo autónomo concentrándose en los dos temas que son, yo diría, muy importantes asociados al diseño didáctico. Uno, en torno a los propósitos o a la finalidad didáctica de las actividades que realizamos, y otro que está, por supuesto, vinculado, pero específicamente orientado a las ideas previas o a las ideas alternativas de los estudiantes. Entonces lo que he pensado y quiero proponerles que hagamos es que la próxima semana ustedes puedan abordar estas dos temáticas, dedicándole algo de tiempo a un par de lecturas que están aquí señaladas y las van a poder encontrar en el enlace. Si es que hacen clic sobre el título, van a poder ingresar al artículo. Que tratan justamente estas dos temáticas y que buscan ofrecernos insumos para responder a estas dos preguntas. ¿Cómo se relaciona el diseño de clases con la finalidad didáctica de las actividades que se proponen? ¿Y qué rol desempeñan las ideas previas de los estudiantes en el aprendizaje de ciencias naturales? Son dos preguntas cruciales y creo yo que estos dos textos ofrecen una visión bastante completa y bastante clara de cómo justamente dar respuesta a estas dos preguntas. Les quiero pedir que hagan este trabajo aprovechando, ¿cierto?, esta semana de consolidación con el carácter de trabajo autónomo y también asumiendo o reconociendo que venimos de un periodo también de 3 clases por lo menos que estuvieron abocados a un trabajo principalmente autónomo orientado al avance en su taller de la evaluación 2. Entonces lo que vendría para terminar el curso es la clase de hoy día, en la cual vamos a abordar básicamente algo de conocimiento curricular, pensando en el modelo de CPC. Espero que podamos hacer algunos ejercicios de construcción de metas o de análisis de objetivos de aprendizaje. Luego esto se tiene que vincular o relacionar con el diseño didáctico y la definición de actividades para la organización de las clases, y eso por supuesto en vinculación con el papel que juegan las ideas previas o que nosotros como profesores tenemos que considerar respecto de las ideas previas de los estudiantes. Y de ahí, bueno, vamos a avanzar con un par de temáticas más vinculadas explícitamente con evaluación, una sesión especialmente orientada a comentar y a revisar algunos criterios en torno a los tipos de preguntas que podemos formular en las clases de ciencias naturales y por supuesto preguntas que van a estar de alguna manera vinculados con los distintos propósitos evaluativos en el desarrollo del aprendizaje.
Y por otra parte, una sesión específicamente orientada a técnicas o estrategias de evaluación. De ahí espero entonces presentarles el último instrumento de evaluación de esta tercera unidad, que como estaba más o menos anticipado en la programación, va a ser semejante a lo que ya hemos hecho, pero específicamente, eh, digamos, implementado mediante un ejercicio sencillo de microenseñanza, tratando de recoger algunos de los criterios que van a aparecer en estas pocas clases que nos quedan. Lo que ustedes ven, vamos a vincular básicamente objetivos de aprendizaje con organización de actividades de enseñanza en un ciclo de enseñanza-aprendizaje, incorporando ideas previas y enfatizando especialmente el rol clave que juegan las preguntas al momento de implementar la enseñanza de ciencias naturales. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta sobre lo que les estoy diciendo? Gracias, Pablo. ¿Tienen claro lo informado por la Vicerrectoría Académica acerca de la próxima semana? De acuerdo. Gracias, Catalina. Gracias, Mariel. Entonces, no sé qué les parece la propuesta, en el sentido de que espero que puedan hacer estas lecturas. Eh, Como les digo, son lecturas muy importantes y importantes para el, digamos, el trasfondo y el propósito del curso en general, pero además para lo que viene en el siguiente curso de CPC, y especialmente antes de eso, lo que viene en el ejercicio de evaluación integrativo que vamos a realizar al finalizar el semestre, ya a principios de diciembre. Bueno, si no hay comentarios o inquietudes a propósito de estas eh, criterios o definiciones sobre la programación, entonces vamos a dar paso a la clase de hoy, ¿de acuerdo? Como les decía, entonces, espero que hoy día podamos abordar algo de conocimiento curricular, específicamente en torno a algunos documentos y definiciones formales, normativas, en torno a la estructura curricular de nuestro sistema educativo, nuestro sistema escolar. De ahí vamos a introducir un par de modelos para analizar objetivos de aprendizaje. Son modelos que podríamos decir vamos a utilizar como herramientas para el análisis de objetivos, pero el propósito último de esos ejercicios de análisis es que nos sirvan como instrumentos también digamos, de definición de ciertos criterios para la elaboración o para la construcción de objetivos de aprendizaje. Así es que, aun cuando nos vamos a concentrar en una primera parte en el análisis de objetivos, el uso de los instrumentos, de los modelos de análisis que tenemos, van a servirnos también para que luego podamos comprender mejor de qué forma abordar la construcción o la redacción de objetivos de aprendizaje, específicamente en la forma de metas específicas de una clase. Y entonces, para terminar la sesión, justamente les voy a dejar planteado un ejercicio, un taller, una actividad sencilla que espero puedan abordar, donde vamos a pensar, a visualizar de qué manera redactar esas metas específicas de clase. Sin embargo, voy a tratar de avanzar rápidamente en la primera parte, que es más descriptiva, para que podamos dedicarles algunos minutos adicionales, especialmente a la segunda parte, el ejercicio de análisis, donde espero que podamos en conjunto dialogar en torno a cómo desglosar, ¿cierto? Cómo reconocer dentro de un objetivo de aprendizaje distintos componentes. Lo primero que queremos decir es que
estamos moviéndonos a una dimensión o a un área del CPC que es distinta a la que habíamos estado revisando previamente, básicamente centrada en conocimientos sobre estrategias instruccionales. Vamos hoy día a profundizar algo en torno al conocimiento curricular y específicamente para ello entonces vamos a comentar algunas características de los instrumentos curriculares con los cuales contamos y algunas características de los objetivos y metas de aprendizaje que define nuestro currículo. En primer lugar, bueno, reconocer que hay un conjunto de instrumentos disponibles para guiar, para orientar, para prescribir la enseñanza, nuestra práctica docente. Y en esta diversidad de instrumentos disponibles tenemos que hacer una primera distinción entre los documentos que son curriculares en el sentido oficial y documentos que podríamos decir son de apoyo o complementarios a nuestro trabajo. Desde el punto de vista formal, el elemento legal, digamos, que prescribe lo que hacemos, de qué manera organizamos la enseñanza en los distintos niveles educativos, son las bases curriculares, que en el caso de educación básica datan en su última versión del año 2012. Son bases curriculares relativamente recientes, pero de todos modos ya tienen algunos años de implementación. Y asociadas a las bases curriculares como un instrumento normativo, vamos a encontrar los planes de estudio, que son una especie de anexo a las bases curriculares, pero que además es más flexible, porque puede ser modificado con un periodo de tiempo más acotado, donde se van a definir básicamente los tiempos, las horas de estudio mínimas destinadas a las distintas asignaturas. Y en conjunto, digamos, con estos dos insumos, que son ambos oficiales y normativos, uno puede encontrar también los documentos oficiales que emanan del Ministerio de Educación y que son los programas de estudio de cada asignatura y de cada nivel. La última versión de estos programas también data del año 2012 para la educación básica. Y básicamente lo que hacen estos programas es ofrecer una estructura, una cierta metodología a través de la cual implementar las bases curriculares. En ese sentido, los programas de estudio son una propuesta, son una alternativa que las escuelas y los profesores, por supuesto, pueden utilizar para organizar la enseñanza en los distintos niveles y no son, como las bases curriculares, un documento estrictamente normativo y prescriptivo. Sin embargo, para poder implementar la docencia en cualquier asignatura, tenemos que contar con un programa de estudio. La cuestión es si ese programa de estudio lo podemos elaborar nosotros o lo suscribimos la oferta que hace el Ministerio de Educación. En general, las escuelas en el país utilizan los programas de estudio propuestos por el Ministerio. Eso no restringe o no limita la posibilidad de que cada institución, cada centro educativo pueda abordar por su propia cuenta la elaboración de programas propios, ya sea para una asignatura o para un conjunto de asignaturas. Luego, complementando esta batería de documentos oficiales, podemos encontrar distintas ofertas o distintas fuentes que sirven como apoyo a la docencia, desde los textos escolares, que también tienen digamos, una naturaleza, un carácter oficial en la medida en que son distribuidos por el Ministerio de Educación para el caso del sistema municipal y subvencionado. Y adicionalmente otros recursos que están disponibles en línea a través de portales especiales del Ministerio de Educación, como es, por ejemplo, Currículum en línea, entre otras plataformas, o material de apoyo también digital y que también se distribuye de manera física en algunas escuelas que suscriben ciertos programas de apoyo especiales con el Ministerio de Educación. En general, por supuesto, se tratan de textos o de documentos que plasman una propuesta didáctica concreta
Esa propuesta didáctica, por supuesto, tiene que estar basada en las bases curriculares, ser coherente con las bases curriculares y con los programas de estudio de la asignatura. Pero ninguno de estos recursos son recursos oficiales y prescriptivos. Simplemente son documentación complementaria y de apoyo. En cuanto a la estructura de los programas de estudio, de manera muy general, es importante tener una visión general de qué forma se organizan y qué es lo que uno puede encontrar en ellos. En el caso de los programas de estudio de ciencias naturales, hay una estructura más o menos homogénea entre los distintos niveles, que incluyen estos 5 elementos, desde una presentación inicial, algunas nociones básicas que tratan de poner un foco o un énfasis en lo central de la propuesta curricular. Se proponen algunas orientaciones didácticas para la implementación, la planificación y la evaluación de la asignatura. Y luego, en términos estructurales, se presenta la serie de objetivos de aprendizaje e indicadores de evaluación sugeridos para cada unidad de aprendizaje del curso o del nivel. En general, esta estructura está bueno, lo normativo y prescriptivo son los objetivos de aprendizaje, que aquí aparecen con la sigla OA. Complementariamente se ofrecen de manera alternativa, ¿cierto? Algunos indicadores de evaluación, es decir, son indicadores de evaluación sugeridos, ejemplos de actividades y ejemplos de evaluación. En cuanto a la organización curricular, vamos a ver con algo más de detalle que los programas contemplan de manera central las habilidades de investigación científica como una especie de columna vertebral que atraviesa todo el programa y todos los programas de ciencias naturales, bajo el supuesto de que esas habilidades de investigación científica están integradas en su desarrollo con el aprendizaje de conceptos y con el desarrollo de actitudes hacia la ciencia y hacia el mundo natural. Vamos a ver que esas habilidades están implicadas o están de manera transversalmente presentes en lo que el currículo llama algunos ejes temáticos, que por supuesto incorporan también actitudes de manera transversal y que están complementados en estos programas con algunas orientaciones didácticas y algunas indicaciones para la evaluación. En general, en los programas de educación básica vamos a encontrar todos estos elementos. Una definición muy importante que es clave tener presente en relación a los objetivos de aprendizaje es que se trata de aprendizajes terminales, es decir, finales, que se espera que los estudiantes logren al finalizar cada año escolar. Eso significa que los OA, los objetivos de aprendizaje curriculares que están descritos en los programas de estudio o en las bases curriculares, suponen o implican un aprendizaje o algunos aprendizajes que son complejos y que son, por supuesto, difíciles de desarrollar en un periodo de tiempo. Por lo tanto, siempre tenemos que tener presente que los objetivos de aprendizaje que el currículo señala son objetivos de aprendizaje orientados al aprendizaje durante un proceso que dura por lo menos un año escolar, porque son objetivos de aprendizaje definidos por nivel. Y en general estos objetivos de aprendizaje en el ámbito de ciencias naturales buscan o se proponen la incorporación y la integración de estos 3 tipos de componentes: habilidades científicas o habilidades procedimentales en general, algunas actitudes del estudiante frente a la ciencia o frente al mundo natural o frente a las personas, y por supuesto también el aprendizaje de conocimientos, o podríamos decir conceptos. Entonces, los objetivos de aprendizaje en general tratan de incorporar estos 3 elementos, de entrelazar estos 3 tipos de elementos en su formulación. Eso los hace, por supuesto, objetivos de aprendizaje amplios y complejos al momento de querer desarrollarlos.
Y para eso, para poder llegar a desarrollar esos objetivos de aprendizaje a lo largo de un proceso de un nivel completo, es que necesitamos hacer un ejercicio de desglose, de especificación de esos objetivos de aprendizaje en lo que llamamos metas específicas de clases. Bueno, en cuanto a la estructura general de estos objetivos de aprendizaje, vamos a encontrar por lo menos 3 tipos de objetivos de aprendizaje. Lo que ya señalábamos, los objetivos de aprendizaje de habilidades de investigación, que se agrupan en estos 3 tipos de procesos, como el de observación y la formulación de preguntas, el proceso o la etapa de experimentación, planificación, de investigaciones y una etapa de análisis y de comunicación de evidencias o de resultados. En cualquier caso, cualquiera sea el objetivo de aprendizaje de este tipo que miremos, siempre va a incorporar un elemento que hace referencia a una habilidad cognitiva y también a la realización de procedimientos científicos. En general, cuando se formula un OA de este estilo, incluye estos 2 tipos de elementos. Y por otra parte, los objetivos de aprendizaje temáticos, o que en los programas de estudio se llaman de ejes temáticos, se distribuyen en estos 3 ejes: el eje de ciencias de la vida, el eje de ciencias físicas y químicas y el eje de ciencias de la Tierra y del universo. Por supuesto, los objetivos de aprendizaje en estas áreas van a incorporar de manera muy significativa algunos conocimientos específicos o conceptos específicos que se espera que aprendan los estudiantes en torno a cada una de estas áreas. Pero esos conceptos aparecen, por supuesto, en vinculación con algunas habilidades cognitivas generales y también con algunos procedimientos científicos que se espera que los estudiantes vayan desarrollando. Y por último, también están definidos algunos objetivos de aprendizaje de actitudes, que por supuesto expresan valoraciones o actitudes que se espera que los estudiantes logren o demuestren. Y vamos a ver que esos objetivos de actitudes son más o menos transversales en la medida en que van a estar presentes a lo largo de los distintos niveles de enseñanza en ciencias naturales. Por ejemplo, estos específicamente son justamente objetivos de aprendizaje de actitudes o actitudinales que se espera que los estudiantes vayan desarrollando progresivamente en el currículo de ciencias naturales. La mayoría de ellos tiene que ver con una actitud, con actitudes frente al mundo natural, frente a los seres vivos, frente a los objetos, frente a los fenómenos que se encuentran en el entorno. Otros tienen que ver especialmente con la relación con otras personas, con la forma de trabajo con los compañeros, por ejemplo. Y también otra componente importante que está presente en estos OA de actitudes son aquellos que dicen relación con el bienestar personal, con la forma de vida y con el desarrollo de la responsabilidad individual. Cuando vemos el documento entonces del programa de estudio, vamos a encontrar todos estos elementos, especialmente un propósito formativo para cada unidad de aprendizaje, que por supuesto es una reformulación, un parafraseo de los objetivos de aprendizaje curriculares que están asociados a la unidad. Se señalan, se mencionan algunos llamados conocimientos previos que corresponden a algunos conceptos que se espera que los estudiantes conozcan antes de iniciar la unidad. Aquí es importante hacer esta mención porque los programas de estudio efectivamente señalan cuáles podrían ser conocimientos previos que los estudiantes deben manejar antes de aprender lo que se va a aprender en la unidad 1. Y es importante no confundir estos conocimientos previos que se declaran aquí con lo que nosotros vamos a llamar o hemos llamado varias veces ideas previas. Vamos a considerar los conocimientos previos como prerequisitos, en cierta forma, como conocimiento previo necesario para el aprendizaje de un nuevo conocimiento, en este caso para desarrollar esta unidad. En cambio, las ideas previas
que hemos mencionado en varias ocasiones y que vamos a revisar especialmente, espero ustedes puedan ver en una de las lecturas que les sugiero. Las ideas previas básicamente son las concepciones o las ideas alternativas que los estudiantes tienen frente a los fenómenos y que muchas veces son ideas incompletas o imprecisas o podríamos decir incluso divergentes respecto del conocimiento científico esperado. Así es que es importante mantener esta distinción, porque cuando nosotros pensamos en el diseño del aprendizaje, especialmente tenemos que tener en consideración las ideas previas, aquello que el estudiante cree que sabe o puede manifestar frente al nuevo conocimiento. Hay alguna serie de palabras claves asociadas a la unidad, según se estructura el programa de estudio, y también se distinguen, digamos, se explicitan de manera bien expresa los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se espera que los estudiantes desarrollen durante la unidad. Luego nosotros vamos a hablar del contenido de los objetivos de aprendizaje y ahí vamos a hablar de contenido conceptual, donde van a estar presentes fundamentalmente los conocimientos, contenido procedimental, donde básicamente nos referimos a las habilidades o a los procedimientos que los estudiantes aprenden, y contenido actitudinal, que por supuesto hace referencia a las actitudes que el estudiante esperamos demuestre o desarrolle. Y en cuanto a la estructura de la presentación de los objetivos de aprendizaje en los programas de estudio, veíamos que aquí se mencionan expresamente los objetivos de aprendizaje de la unidad, donde vamos a encontrar especialmente el objetivo de aprendizaje temáticos, como están en este ejemplo, y junto a esos objetivos de aprendizaje temáticos, lo que les había mencionado antes, que son un listado de posibles indicadores de evaluación para poder dar cuenta del aprendizaje o del logro de este objetivo de aprendizaje o de cada uno de los objetivos de aprendizaje. Estos indicadores de evaluación son indicadores sugeridos, de manera que por supuesto podemos reformularlos, podemos agregar o eliminar algunos de ellos si es que no nos parecen oportunos o pertinentes, pero son bastante ilustradores respecto de lo que se espera que los estudiantes puedan demostrar, puedan lograr en la medida en que van desarrollando los objetivos de aprendizaje curriculares. Así es que pueden servir muy fácilmente estos indicadores propuestos como orientaciones o como guías para el diseño de clases, por ejemplo. Para la planificación de alguna clase uno podría tener en consideración cuáles son los indicadores de evaluación clave que me interesa que los estudiantes demuestren, logren, y por lo tanto tomar algunos de estos a modo de ejemplo o de guía para estructurar la planificación de una clase. Porque una de las gracias de estos indicadores de evaluación es que son formulaciones bastante simples, muy breves, y que son medibles, digamos, son observables. Por lo tanto, fácilmente se pueden vincular con actividades, con una serie de prácticas que los estudiantes pueden realizar y pueden demostrar. Finalmente, solo a modo de mención o de visión general, tener presente que los objetivos de aprendizaje, por supuesto, tienen un cierto supuesto de progresión asociado entre los distintos niveles de enseñanza, y esto queda muy claramente manifestado a través de un par de cuadros, de tablas que están disponibles en los programas de estudio, donde podemos tener una visión panorámica justamente de los objetivos de aprendizaje definidos para cada nivel y organizados en función de los tipos de eje a los que se hacen referencia. Aquí, por ejemplo, en esta tabla vemos cómo van progresando o cómo se relacionan los objetivos de aprendizaje de habilidades de investigación entre distintos niveles. En primero básico hay una formulación del objetivo de aprendizaje que es muy parecida a la formulación del segundo básico y así sucesivamente, pero vemos que en términos de progresión, por supuesto, también estos objetivos de aprendizaje van complejizándose
a pesar de que están muy relacionados unos con otros, en la medida en que avanza el estudiante en los distintos niveles, los objetivos de aprendizaje también se van, se van modificando de manera que se complejizan o se amplían. Lo mismo vamos a encontrar en torno a la progresión de los objetivos de aprendizaje temáticos o de ejes temáticos, donde vamos a ver claramente que los objetivos de aprendizaje en primero básico, relacionados, por ejemplo, en este caso, con hábitos de vida saludable, están sin duda relacionados con otro objetivo de aprendizaje en segundo básico, en tercero básico y en quinto básico, pero claramente el objetivo de aprendizaje en quinto básico supone un nivel de complejidad y un nivel de dificultad para lograr el aprendizaje que es mayor al objetivo definido en el caso del primero básico, a pesar de que se refieren a lo mismo. En el caso del objetivo de aprendizaje quinto básico, tiene que ver con el análisis del consumo diario de alimentos. Y eso, por supuesto, está vinculado con hábitos de vida saludable. Pero se trata de una habilidad y de un contenido conceptual mucho más complejo que lo que puede lograr un estudiante en el primer nivel. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta primera parte? ¿Profe? Adelante. Los indicadores de evaluación son los mismos que aparecen en las bases y con el currículum nacional, ¿no es cierto? Sí, los indicadores de evaluación son los que están asociados a las bases curriculares. Y los conocimientos previos de primero básico son los que están relacionados a preescolar, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, es lo que los conocimientos previos que se declaran, yo diría que son una declaración formal de lo que se espera que el estudiante haya aprendido previamente, haya logrado alcanzar previamente. Y en ese sentido hay cierta coherencia entre, por supuesto, los distintos niveles. En el caso del primero básico, con las bases curriculares de la educación parvularia y así sucesivamente. Pero son una especie de declaración deseable, de lo deseable, ¿cierto? Porque luego lo importante para el momento del diseño didáctico no va a ser tanto cuál es el conocimiento eh, eh, pre, eh, que es prerequisito, sino cuáles son las condiciones iniciales del estudiante, cuál es su conocimiento previo y sus ideas previas, ¿ya? Así que nos señalan una especie de referencia respecto de lo que podría ser el punto de partida ideal, digamos, los conocimientos previos, que se declaran en los programas de estudio. Creo que deben quedar muy pocos segundos de esta conexión. Entonces voy a interrumpirla para que nos volvamos a conectar de inmediato y vamos a dar pie a cualquier otra pregunta para luego continuar con la segunda parte de la clase. Ya, profe. Ok, gracias.